Sí, buenas noches con todos los oyentes de mi oficina. Bienvenidos todos los filatelistas de Latinoamérica, bienvenidos todos los filatelistas del mundo en general, de América, Norteamérica, Europa, que les gusta seguir las charlas de mi oficina. Una vez más, mi oficina se reúne este día 29 de octubre, un día para recordar en las mentes de los filatelistas, sobre todo de los que coleccionan los sellos de ecuatorianos. Vamos a hacer una charla el día de hoy sobre los sellos clásicos del Ecuador y su arcoíris de colores, como hemos denominado la charla. Inicialmente, como es de costumbre, tenemos que agradecer a nuestro gran amigo Antonio Molina, Alfonso Molina, perdón, ya le cambié el nombre, y agradecer a Henry Márquez desde San Francisco, que nos ayuda con el área técnica en lo que respecta a las presentaciones de mi oficina, sus grabaciones y luego su proyección en YouTube. Bienvenidos también a los youtubers que nos están viendo el día de hoy en cualquier país del mundo, en cualquier parte del mundo, en cualquier horario del mundo. Les combinamos a eh, inscribirse en el canal, a aplastar la campanita, a ponerle like, a seguirnos siempre. Las charlas de mi oficina siempre son muy interesantes, siempre tienen algo nuevo que contar. Tenemos sobre todo temas históricos de aquí que nos describen muchísimo la historia de todos los países de Latinoamérica. En general es muy interesante venir a las charlas de mi oficina, así que estimados youtubers, que no sea la primera y última vez que nos escuchen. El día de hoy, su servidor Paul Novoa les va a dar una charla sobre los sellos clásicos ecuatorianos y he encontrado este simpático nombre, el arcoíris de colores, debido a que son unos sellos que fueron emitidos en 1865, hace más de ciento y pico de años, y por lo tanto las tintas no eran como ahora, la impresión no era como ahora, había muchas deficiencias, había muchas variedades, había muchos cambios, lo cual nos dejó una gran gama de posibilidades de colisionar y de buscar distintos tipos de colores en los sellos emitidos. Agradezco también a la FIAF, la Federación Interamericana de Filatelia, que siempre con su auspicio a la cabeza de Miguel Casieles, está ahora siempre tratando de incentivar la filatelia en todos los países de América. Obviamente me debo a mi alma mater, que es AFE, la Asociación Filatélica Ecuatoriana, que este año está cumpliendo 87 años. Un agradecimiento a los filatelistas de AFE que han venido a la presentación el día de hoy, y también al Club Filatélico Guayaquil, mi otra alma mater, de la ciudad de Guayaquil, en donde he nacido, y que también con sus coleccionistas presentes el día de hoy eh, para estudiar un poquito más sobre los sellos ecuatorianos. Vamos a hacer un pequeño recorrido sobre lo que respecta a los colores. ¿Qué son los colores y cómo los ve el ojo humano? La visión en color nos ayuda siempre a recordar objetos y activa nuestras emociones, pero es interesante saber que los objetos no tienen color. Lo que lo hacen es en realidad reflejar las longitudes de onda de la luz. Ellos absorben la luz en determinado porcentaje y el resto lo reflejan, y es el cerebro humano el que los interpreta como los colores. O sea, el cerebro humano interpreta estas ondas de reflejo y define en su mente el tema de los colores. El espectro visible para el ser humano es obviamente se encuentra entre la luz violeta y la luz roja. Se estima que los humanos pueden distinguir hasta 10 millones de colores. Cuando la luz incide en un objeto, este absorbe, como les mencioné, determinado porcentaje de dicha luz y el resto lo refleja. El reflejo a través del ojo humano entra hacia el cerebro por la córnea, que es la parte más exterior del ojo, y obviamente nosotros en nuestra mente podemos definir qué tipo de color es lo que estamos viendo. Esto es a través de las células nerviosas situadas en el fondo del ojo. Existe un diapasón que se mide por un nanómetro, en donde se ven todos los tipos de colores a través de nuestro ojo humano y en relación a lo que es la luz visible hacia nosotros. Existen también en el medio, en el espectro, existen otro tipo de rayos, los rayos de microondas, los rayos infrarrojos, los rayos ultravioletas, los rayos X, que no son distinguibles por nuestro ojo. Nuestro ojo humano simplemente tiene el diapasón entre 400 y 700 eh, de lo que es lo que es estas ondas para poder ser visibles. Existen, por ejemplo, unos animales como, yo qué sé, por ejemplo, las abejas tienen la posibilidad de ver en ultravioleta, tienen otro nivel de diapasón.
Y existe también, por ejemplo, la langosta, que tiene mucho más posibilidad de ver colores. Y otros animales, como el perro, tienen menor posibilidad que el ojo humano. En base a eso, esta es una especie de preámbulo, una especie de prólogo, para un poquito saber cómo más o menos se maneja el color en cuanto a nuestro cerebro, nuestra mente, y a través del ojo es lo que nosotros podemos ir viendo estos colores. ¿Cómo interpretar, cómo influenciar cómo interpretar el tema de la percepción de color? La retina tiene dos tipos de distintos de células que detectan la luz y reaccionan frente a ella. Se trata de los conos y los bastones, que son unas células sensibles de la luz, conocidas como fotorreceptores. Los bastones se activan en condiciones de baja luminosidad, es decir, semioscuridad, quizá oscuridad. Los conos, en cambio, por su lado, son los que vemos generalmente en el día y se ven estimulados en entornos con mayor iluminación. La mayoría de personas tienen alrededor de 6 millones de conos y 110 millones de bastones. Entonces ahí pueden ver una foto ustedes de cómo ingresa la luz a la zona interior del ojo, las células bipolares, células horizontales, los conos y los bastones. Me preguntarán para qué esto en la filatelia. Bueno, esto es importante en la filatelia porque tenemos distintos tipos de fanáticos, distintos tipos de aficionados. Tenemos unos aficionados que les gusta trabajar en la noche, cuando tienen tiempo después de su trabajo, y ellos básicamente hacen estampillas o realizan temas de filatelia durante la noche. Entonces manejan mucho con luz artificial. Unos les gusta usar la luz blanca, otros les gusta usar la luz amarilla, y en cambio hay otros filatelistas que ni por nada del mundo hacen estampillas en la noche. Sería bueno al final de la charla hacer una especie de encuesta para saber básicamente cuáles son las percepciones y básicamente los gustos de cada uno de ustedes. Eh, dentro de lo que implica el tema este de los colores de la filatelia, cómo se puede clasificar los mismos, podemos ver que estos se pueden clasificar, como les mencioné, bajo luz artificial y bajo luz solar. Es importante definir que los conos que contienen los pigmentos o moléculas que detectan el color son generalmente de tres tipos, los pigmentos que el cerebro humano capta y procesa dentro del cerebro: rojo, verde y azul. Cada tipo de cono es sensible a longitudes de onda de luz visibles de distinta manera. Durante el día, como les decía, la luz reflejada, por ejemplo, sobre un limón activa los conos rojos como los conos verdes. Los conos envían una señal por el nervio óptico hasta el córtex visual en el cerebro, que procesa la cantidad de conos activados y la fuerza de la señal que ellos envían. Tras procesar todos estos impulsos nerviosos, vemos definitivamente el color, que sería en este caso amarillo, de un limón amarillo. Sin embargo, en un entorno más oscuro, la luz que refleja el limón estimularía únicamente los bastones, que son los que les mencioné, que son los que trabajan generalmente en condiciones de oscuridad, por lo que no veríamos de color, sino únicamente tonalidades de gris. Nuestra experiencia visual anterior con los objetos también influye en la percepción del color, en lo que se conoce como constancia perceptiva del color. Dicha constancia garantiza que la percepción del color de un objeto permanezca inalterable en distintas condiciones de iluminación. Si colocásemos, por ejemplo, el limón bajo una luz roja, probablemente seguiríamos viéndola como un limón amarillo. Depende mucho también para el tema de la clasificación de los sellos, como les decía, la luz artificial y la luz solar, pero la hora del día. Por ejemplo, si hay gente que le gusta clasificar sellos únicamente con luz solar, es muy importante también saber a qué hora lo hace. Hay gente que lo hace muy temprano en la mañana, únicamente los fines de semana, por ejemplo, 7, 8 de la mañana, tienen terminada la luz solar. Otra gente, en cambio, prefiere hacerlo al mediodía, después del almuerzo quizás, y tienen otro tipo de luz solar. Parece increíble, parece chistoso, pero realmente sí influye a la hora de clasificar los sellos. Los sellos tienen tonalidades y gamas muy similares, entonces este tipo de la hora del día de la clasificación también a veces es importante. Hay otra gente, como les manifesté, otros filatelistas que les gusta trabajar en la noche. Entonces también depende de los vatios, de la luz, o sea, depende cuán iluminado sea su estudio. Para clasificarlo, depende si siempre lo hacen en el mismo estudio. Tú, por ejemplo, puedes trabajar con los sellos en un estudio, cambiarte de casa y en el siguiente domicilio tienes una luz diferente y vas a ver ya un poquito más diferente los sellos. Entonces, lo importante para que una colección esté bien clasificada de manera por decirlo así, con un estándar, es o elegir la forma como tú la vas a clasificar, o vas a hacerlo durante el día o vas a hacerlo durante la noche y tratar de hacerlo con luz similar, porque si no, vas a clasificar unas semanas, unos meses los sellos de una manera y luego los vas a clasificar de otra, entonces va a haber, se va a alterar tus puntos de vista sobre la percepción y concretamente
tratar de clasificarlo al 100%, diferenciar los colores. Por ejemplo, fíjate tú, aquí tenemos a la derecha, abajo, un par de sellos del Ecuador, del Medio Real Azul, en donde el uno fue clasificado durante el día, fue escaneado durante el día, y ese es básicamente como el ojo lo ve, y el otro fue escaneado también durante el día, pero un cuarto oscuro con luz artificial, y entonces ves como el ojo lo ve de otra manera. Entonces, obviamente en el scan va a estar igual, pero el rato de ponerle el nombre, el rato de diferenciarlo, y tú el mismo sello lo clasificas durante el día y el mismo sello durante la noche, vas a pensar que tienes dos diferentes variedades, pero no son así, es el mismo sello. Entonces, es importante definir un estándar de horario y un estándar de luminosidad para lo que es la clasificación de los colores, si es que tú ya quieres hacerlo a un nivel ya avanzado, una colección avanzada ya de exposición. Por eso es la recomendación final en torno a este preámbulo y prólogo del tema de la luz, es seguir un patrón siempre estándar para clasificar sellos a tu gusto y debido a la comunidad de cada filatelista relacionado a la luz. Hay que elegir la luz y constantemente usar la misma, sea esta solar o artificial. Entonces, luego de haber visto este preámbulo, el tema de la luz, tema del nervio y tema de cómo el ojo transmite al cerebro todos estos rayos, tú puedes ya tener una idea de cómo más o menos apreciamos nosotros los colores. La importancia de clasificación de los colores en la clase de filatelia tradicional es básica, ya que una colección competitiva de filatelia tradicional se basa fundamentalmente en sellos. El estudio de los sellos los conforma el siguiente material. Tú puedes estudiar en una filatelia tradicional ensayos, adoptados o no adoptados, pruebas de dado, pruebas de plancha, pruebas de color, variantes de plancha, errores de impresión, estudios de sus características como son filigranas, gomas, dentado, tipos de papel, impresiones y finalmente colores. Esa pequeña palabra, esa última palabra, por decirlo así, de lo que una colección competitiva de filatelia tradicional lleva, es lo que vamos a ver el día de hoy, los colores. Cómo clasificar los colores y en relación a los sellos, este va a ser el capítulo 1. En la parte derecha ustedes pueden ver un Color Key, que es una de Stanley Gibbons, que es una fábrica, una empresa inglesa, donde nos ha fabricado este tema de este abanico de colores, en donde tienen unas perforaciones. Tú puedes introducir el sello por la parte, puedes poner el sello en la parte de atrás, e ir poniendo los colores. Lo importante en la clasificación de los colores es llevar los nombres siempre de manera similar, no un día bautizarlos de un modo y otro día de otro. Es por eso que el color key es muy importante, sobre todo este Stanley Gibbons, que es muy usado a nivel internacional, para que los colores traten siempre de llevar un nombre estándar. En el país que te encuentres, la colección del país que sea y de los años que sea, pero tratar de llevar una denominación estándar. Para eso vamos a tener el capítulo 1. Pues tenemos aquí un poquito más de ejemplos de Stanley Gibbons, el color guía de Stamps Collector, esto es de 1930 me parece, donde hay otro método, no es del abanico anterior, pero es un método de cuadrados, en donde tú vas poniéndole justamente debajo de la perforación el sello, en ejemplo en la parte superior derecha, el Brown Rose, el Rose Pink, que tienes sello de Hong Kong de 2 centavos, que es justamente similar al de la parte izquierda. En la parte derecha abajo vemos también varios colores con sus denominaciones, desde el rosado, el café, el azul y el violeta. Estas son las guías de Stanley Gibbons. Un poquito la introducción de la Color Identification en Philadelphia. Aquí pueden ver un poco la historia, donde cómo las casas impresoras se unieron para hacer este tipo de colores y para tratar de estandarizar este tipo de color keys, o sea, ese tipo de, por decirlo así, los labels en donde tú puedes ver cada color y tratar de que todos lleven el mismo nombre, ¿no es cierto? Aquí tenemos también una guía de color con 23 a la parte izquierda, la parte derecha el 2650 en tonalidades de pink, tonalidades de café. Por la derecha está el orange, el café y va cambiando totalmente los colores, ¿no? Entonces, este tipo de cosas existen, este tipo de cosas está a manos de los filatelistas, este tipo de cosas debe ser utilizada. Es muy importante que nosotros, cuando intentemos descubrir el color, la tonalidad, la base de un sello nuestro, usemos el nombre que está aquí marcado. Otro tipo de colores también, de guías de colores que existen, un poco más antiguos, les he puesto aquí, sobre todo el color verde y el color azul, que es justamente los sellos de Día del Ecuador que vamos a tratar, para que tengan un poquito la idea de los nombres interesantes que aquí existen, como Virginia Green, Quarty Green, Emerald Green,
En lo que es azul tenemos Windsor Blue, Magazine Blue, Silver Blue, Smiley y unos nombres bastante interesantes que ya casi no están en uso, pero como un nivel histórico les he puesto esto para que vean que desde los años, muchos años antes, de los años 20, años 30, ya se manejan las tablas de colores. Importancia de la clasificación en la clase tradicional es para documentar también los diferentes usos de los sellos. También en la clase tradicional es necesario documentar los diferentes usos de los sellos, no solamente mostrar los sellos, sino también demostrar que fueron usados. Demostrar que fueron usados incluyen las cartas. No necesariamente en historia postal o en postal history se usan cartas, también se usa en la filatería tradicional de una manera mucho menor en volumen en cuanto a la historia postal, pero es importante mostrar cartas de que los sellos que tú estás mostrando arriba fueron usados. Por esto que en esta presentación del día de hoy, para un poquito mostrarles el uso de los sellos, los colores de los sellos, en este caso no vamos a ver las tarifas, no vamos a ver los destinos, vamos a ver simplemente los franqueos mixtos en cuanto a colores. Franqueos internos o externos donde se han mezclado los colores de los sellos de la primera emisión del Ecuador. Esto va a ir en el capítulo 2, el tema de los sobres, y en el capítulo 1, como les mencioné, los colores. Entonces, luego de este prólogo, vamos a entrar ahora ya en materia y vamos a comentarles a ustedes, a los que la mayoría de ustedes ya saben, Ecuador emitió su primer sello en 1865 hasta 1873. La primera serie del Ecuador fueron emitidos en tres colores, un medio real azul, un real verde, un real amarillo. Estos se emitieron el 1 de enero de 1865 y alrededor de junio de 1866 salió el cuarto sello, que es el cuatro reales de color rojo. Básicamente fueron usados por 8 años y 8 meses, se mantuvieron en circulación la primera serie clásica, esta fue hecha por la señora Rivadeneira. En los 8 años y 8 meses tenemos un total de 104 meses que fueron usados estos sellos. La clasificación de los mismos por colores es bastante interesante, es bastante complicada debido a que no existe material de ningún tipo en archivo en cuanto a las emisiones, en cuanto a las fechas de entregas por el impresor. El impresor entregó desordenadamente debido a que también desordenadamente recibía los pagos y debido a la guerra franco-prusiana tenía mucha deficiencia de lo que es tintas y lo que es papel, por lo tanto echó a mano mucho de material local y básicamente esto hizo que la emisión sea muy rica en colores y en tonalidades. Fue realizada su entrega a lo largo de prácticamente los 8 años, los 8 meses, ahora lo vamos a ver más en detalle, pero eso nos hace que sea una serie muy rica en variedades, que no solamente sean los cuatro colores. Si estos cuatro colores hubieran sido impresos en la época actual, en offset, no tendríamos ningún tipo más que de investigación que hacer, ya que todos serían iguales, pero como fue hecho en 1865 en tipografía, en donde cada cliché era diferente uno del otro, y luego se hacía una masa de tinta y se le ponía encima para imprimirlo, cada vez que el impresor cambiaba, se le terminaba la tinta, su nueva tinta era diferente y era nueva. Entonces, básicamente, la diferenciación de los colores es los que nos trae hasta acá el día de hoy. Hemos hecho para lo que es el medio real azul, vamos a irles dando primero el azul, luego el verde, luego el amarillo y finalmente el rojo. Para lo que es la clasificación del azul, lo que es el tratamiento del azul, yo he dividido en 5 periodos, que es un periodo en donde básicamente me baso no en tanto los colores, sino en la pulcritud de la plancha. Cuán limpia está la plancha. En el primer periodo del 1865-1866, la plancha está muy nítida, está muy limpia. El segundo periodo, desde junio a 1867, ya no está tan limpia, ya las tintas aceitosas empiezan a ser más burdas y las impresiones son un poco de menor calidad. Un tercer periodo del 1868-1869, en donde obviamente ya las deficiencias, las faltas de papel, las faltas de tinta aceitosa hacen que se usen tintas solubles que se desgastan fácilmente durante el manejo en agua para sacarlas de los sobres. Un cuarto periodo en donde al parecer hubo un contrato de por medio en donde le forzan al productor, al impresor a realizar una limpieza de planchas y en base a eso él limpia las planchas, rehace nuevamente y se obtienen sellos de una calidad muy buena, casi tan buena como el 65. Entonces este cuarto periodo del 70-71 está medio basado por un tercer contrato realizado con el impresor Rivadeneira y un quinto periodo finalmente del 72-73 que ya son remanentes en donde prácticamente se usa lo que tiene a mano con impresiones muy malas. Esto básicamente para crear lo que es
lo que es el hilo de la historia, lo que es el tratamiento. Ustedes tengan una idea de cómo se va a clasificar los sellos azules en estos 5 periodos. Se usaron por 104 meses. Yo calculo que se hicieron alrededor de 50, 40, 50 entregas desde diciembre de 1864, ya que el primer sello salió el 1 de enero de 1865, hasta primeros meses del 73, con plancha desgastada y sucia, 40, 50 entregas de los azules, lo que nos daría unas 40, 50 tonalidades diferentes entregadas para cada entrega. Se realiza entregadas cada vez. Les repito que para cada entrega se realizaba una nueva mezcla y en base a eso vamos a intentar clasificar no 50, que es demasiado, pero sí unas 20, 25 variedades de color azul, ayudándonos mucho con el tema de los matasellos, ayudándonos mucho con el tema de las cartas. En base a esto, no en base a leyes, no en base a documentos de entrega, ni tampoco documentos de recepción, sino en base a cartas y usos. Por suerte tenemos muchas cartas en donde no han sido lavadas, porque como ustedes saben, el rato de lavarlas de las cartas, el cloro del agua altera mucho el color, entonces unos sellos sueltos ya sería muy difícil de definirlos por color si fueran aplicados con mucho cloro, pero básicamente hemos trabajado mucho con cartas para lo que es definir estas fechas tentativas, no son fechas realmente fijas, pero son tentativas. Y luego de, bueno, 38, 40 años que estamos estudiando estos sellos, luego de analizar 4.000, 5.000 sellos azules, podemos decir que los 20 que vamos a mostrar son la alineación más o menos referente de cuánto cronológicamente fueron entregadas el impresor para su uso en el Ecuador. Justamente entrando ya en materia, estos son los 20 tonos. Tenemos un primero que es un Royal Blue, que es bastante nítido. Este es un nombre escogido justamente de Stanley Gibbons. Luego tenemos un Light Blue. Estos aparentemente fueron en el año 65. En la parte izquierda ustedes pueden ver cómo he clasificado yo los 10 primeros y en la derecha un aumento. El Royal Blue está bastante nítido y el Light Blue definitivamente es un color bastante, bastante diferente. Estos son los dos primeros, por decirlo así, la primera tirada de la primera emisión. El Royal Blue es súper nítido, no existe plancha conocida de sellos de esta, existen solamente múltiples de esta. Para un tercer lugar tenemos un Sky Blue, luego tenemos un Blue Intenso, ya básicamente a final del año 65 para este cuarto sello, donde ustedes pueden ir viendo que hay un desgaste de plancha y un color que se va cambiando. Esto en primera vista parece bastante, bastante increíble, bastante, por decirlo así, somero, pero si te pones a estudiar muchos, muchos sellos con sus matasellos, con sus cartas, obviamente que no los he puesto aquí porque he tratado de poner solamente nuevos, pero es justamente los colores que cronológicamente fueron saliendo y fueron emitiéndose, fueron entregándose para poder ser usados en el Ecuador. El trabajo final después de clasificarlos cronológicamente fue ponerles el nombre. Ponerles el nombre fue bastante difícil y yo intenté basarme en colecciones de antiguas, pero los coleccionistas anteriormente usaban de 30, 40, 50 nombres diferentes y pienso que se cambiaba mucho en lo que es repeticiones y había muchos problemas en el tema del inglés, por lo que el trabajo actual que yo considero debe ser una base para los filetistas ecuatorianos de sellos clásicos es más que nada en relación a los nombres. Aquí tenemos un Sky Blue como número 3, que es un nuevo color, y un Blue Intenso, que sale también al final del 65, que es totalmente diferente. Para el 5 tenemos un Mickey Blue, que es un azul lechoso bastante, bastante suave, que existe tal y cual como ustedes lo ven en sobres. Es una tinta aceitosa, no es para nada desgastada, no es para nada soluble, es totalmente aceitosa, es un sello bastante, bastante difícil. Un Cherry Blue se encuentra mucho en sobres de octubre y noviembre, un color bastante difícil. Y como 7 tenemos ya los ultramarinos que empiezan desde 66 mediados, con un dark ultramarino y un violeta ultramarino en la parte derecha, como 7 y 8. El color 9 ya es un dark blue, que es diferente, es un totalmente azul, mucho más entintado, mucho más pastoso, y el 10 es un color azul blue. El violet blue es un color 11 y el blue marino es un color 12, que es bastante, bastante claro, similar al de blue del 65, pero con el plancha un poco más desteñida. Esto para los 10, 12 primeros colores, y luego avanzamos al 13, que es un light cobalto, básicamente muy difícil de encontrar en sobres.
Luego tenemos un cobalto, el 15 es un deep blue, es bastante raro esta estampilla. Es bastante rara esta estampilla. Y tenemos finalmente como 16 el Dual Violet Blue. En lo que respecta al número 17, ya empiezan las tintas solubles. Esto es cuando justamente teníamos mucha deficiencia de lo que es tinta aceitosa y empiezan las tintas solubles. El problema de las tintas solubles son que apenas se lavaban, quedaban totalmente el sello blanco. En este caso, tenemos el blue soluble y tenemos también el número 18, que es una tinta del Prussian Blue, que es muy soluble también, pero que es mucho más clara que el anterior, lo que es la impresión. En lo que es los últimos años, del año 72, 73, tenemos el Pale Blue, que es ya básicamente las últimas impresiones, y un Slate Blue, las peores impresiones de lo que es el medio real azul. Estos 20 tonos son los que más o menos he clasificado y he organizado y coordinado para el tema de lo que es el medio real azul. Pasando ahora ya la siguiente versión, que es el Unreal Verde, la siguiente denominación, tenemos Real Verde, como ustedes ya han visto algunas conferencias aquí que les han dado algunos colegas, tenemos que fue usado solamente el 65, 66 y 67 y raramente el año 68. Finalmente, como tenemos el Real Amarillo, es por lo tanto decidieron finalmente no tener el amarillo y el verde a la vez, así que solamente se quedaron con el verde. Esporádicamente se usó en dos poblaciones, como Pillar y Pelizón en el 72, Pillar y Pelizón en el 72, aproximadamente por 24 meses. Por lo tanto, aquí solamente para un tema de lo que es eh, el hilo de la historia, vamos a clasificar solamente a dos periodos. Primer periodo 65 al 66, mayo, similar al del medio real azul, y un segundo periodo similar al medio real azul, del 66 en junio al 67, y cerrando con alrededor de unas 10 entregas del Unreal Verde. No existe más, el Real Verde está muy nítido, no existen las deficiencias que vimos en los últimos sellos azules, y obviamente el color es muy importante clasificarlo aquí. Generalmente papel blanco fue el que se usó. Tenemos el Bright Green, que es un verde muy claro, muy interesante, muy fuerte. Tenemos un color que es el Dark Green, que es mucho más profundo, un verde botella mucho más profundo. El Dull Green es mucho más oscuro también. El Milk Green, que es ya de los últimos, por decirlo así. Y tenemos un Yellow Green, que quizás puede haberse hecho en planchas con remanentes del Real Amarillo. Es justamente un tema que llama la atención, porque si tenían los dos la misma denominación, ¿para qué iban a imprimirse ambos? Entonces, por eso que es posible que lo imprimieron en el tema del Real Amarillo sin lavar bien la plancha. Y para cerrar con un sexto color, que es un Emerald, que es mucho más claro, mucho más blancuzco, ya con indicios de daño de la plancha. Es básicamente las 6 clasificaciones del Unreal Verde. No es mucho, es una cosa bastante básica, es bastante fácil, es mucho más sencillo que el tema de lo que hablamos en el medio real azul. El siguiente es el Unreal Amarillo. El Unreal Amarillo se usó exactamente igual como el medio real azul, 104 meses. Yo calculo que se entregaron alrededor de 30, se hicieron alrededor de 30 entregas durante este tiempo, y igualmente hay unas 30 tonalidades, en este caso vamos a clasificar unas 20, y marcan los mismos periodos que el medio real azul. 65 a 66, mayo, 66 a 67, un tercer periodo más claro con 68 a 69, cuarto periodo 70 a 71 y finalmente el último 72 al 73, donde hubo mucha impresión de reales amarillos que no se usaron, que están en calidad de nuevo hasta el día de hoy. Lo interesante del papel amarillo, a diferencia del azul y a diferencia del el verde, es que no solamente se imprimió en papel blanco, se imprimió en papel blanco y se imprimió en papel cuadriculado. El papel cuadriculado es muy interesante, y también en papel azulado. Por lo tanto, hice aquí una clasificación de lo que son papeles. Primero vamos a ver solamente los tonos del papel blanco. Aquí tenemos 8 tonos del papel blanco, que definitivamente el primero es el orange, que es una cosa muy bonita, muy clara, ahí está a la derecha. Este fue básicamente los primeros 5 años muy usado. Luego tenemos el bistre quizás es una especie de error, con plancha con tinta verde, porque se usó muy poco, se usó durante el 65 y 66, en pocas ciudades, no más que la Tacunga y un par más de ciudades, se encuentra mucho usado, en nuevos dificilísimos. Este color bistre es un color cafecino.
Luego tenemos el ocre, que es bastante diferente a los dos anteriores, al orange y al bistre, y es una especie de combinación con el oliva. El oliva obviamente parece que fue cuando se dejó de usar el real verde y quedaron rastros de la tinta verde y dejando una coloración oliva. Finalmente, el término de estos cuatro colores, de orange, bistre, ocre y oliva, nos da ya una plancha nueva, una plancha limpia, perdón, no nueva, pero totalmente limpia, y con el color cromo. El color cromo es el color más común en lo que respecta al Unreal amarillo, para lo que son los años 68 hasta el 73 inclusive, y habiendo de por medio el color buff, el color lemon, que se encuentra muchísimo nuevo, casi nada en usado, muy repentinamente hay cartas chaves en usado con color limón, y el dull, que es una cosa en donde ya se mezcla mucho las últimas tintas y es lo que se ve en las últimas emisiones de los últimos meses de 1873. Tenemos otros papeles que no son los blancos. Tenemos el papel, por ejemplo, azul. En el papel azul tenemos dos coloraciones. Esto también es una cosa inédita porque generalmente se ponía papel azul y nada más. Pero hemos visto que existen dos coloraciones diferentes en lo que es el papel azul, que son el limón y el oliva. El oliva es mucho más oscuro, como ustedes pueden ver a la derecha, y el limón es un color mucho más claro y mucho más nítido, ambos en papel azul, que de hecho el papel azul es bastante, bastante difícil en lo que es el Unreal amarillo. Luego tenemos el late paper. El late paper tiene unas líneas paralelas, verticales, muy juntas unas a las otras, que lo hace un papel bastante raro, y este carga el color cromo, que es el color más común, como les mencioné. Tenemos el baton paper, que es un papel con líneas como de cuaderno de escolar en la parte de atrás. Quizá el nombre baton paper no es el correcto, pero es como se le denomina. Y vemos que el color cromo es el que está impreso en este papel. El papel cuadriculado, finalmente, que por muchos, muchos años yo consideré que había un solo color, pero luego de analizar varios miles de sellos del amarillo, he podido concluir que tenemos cuatro colores en lo que es el papel cuadriculado. Que tenemos el dul, el cromo, el buff y el oliva, que son tintas que fueron usadas en estos cuatro papeles cuadriculados. Saltándonos ya al cuatro reales rojo, esto en cambio vuelve y es similar al real verde, no se usó mucho, no fue emitido en 1865, fue emitido en 1866, fue usado en Quito y Guayaquil, raramente usado en La Tacunga, Ribamba, Guarandambato y Loja, por ahí uno que otro en Cuenca, y en las otras 35 o 38 estafetas postales no fue usado el cuatro reales, que era para los pesos pesados. Yo pienso que se realizaron unas 10 entregas de este sello, desde junio del 66 hasta mediados del 67, juntos a la de un Real Verde, y que lo que se siguió usando hasta el año de 70, 71, 72, 73 fueron remanentes. No existen muchas tonalidades de lo que es el cuatro reales. Yo hablo de unas 8 a 10 entregas, por lo que clasificamos en alrededor de 6 8 colores, básicamente hasta el día de hoy. Tenemos el papel blanco únicamente, la gran mayoría, el 95% de estos sellos. Tenemos el Dual Rose, 66-67 de los primeros, usado en Guayaquil. Tenemos el rosa pálido, Pale Rose, 66-69. Luego tenemos un bastante café, bastante ladrillo, que es el Chestnut, 66-69. Y el color más bonito de la roja, el color más nítido, que en principio se pensó que arrancó el 66, pero debido a sobres encontrados, podemos decir que es del 67 a 72, y finalmente el Venetian Red, que es un color bastante oscuro, por decirlo así, 69 a 70, conforman los cinco colores que he clasificado el cuatro reales. En lo que respecta a variedades, rarezas, tenemos también que existe en papel gris, en algunos autores lo denominan el papel azulado. Yo pienso que es papel gris. Existe también un sobre con esta estampilla, con este color. Y el color del papel gris es un red orange, ninguno parecido a los cuatro anteriores. El famoso error de impreso en la parte de atrás, los tonos de impresos atrás y luego hecho adelante, tenemos que son cafeces con errores, demasiado, demasiado café, como pueden ver a la derecha arriba, una pareja que fue hecha café, luego fue hecha con un bright red en la parte de atrás y fue la que realmente se usó. Y en la parte de abajo, inferior al centro, ustedes pueden ver un pale rose que está demasiado pálido por lo que fue nuevamente impreso. En la parte a la derecha está la copia de cómo fue impreso en lo que respecta a los errores también por el tema del color en el rojo. Con esto definiríamos y cerraríamos lo que es el capítulo 1.
de lo que es la clasificación de los colores de las azules, las verdes, las amarillas y las rojas en lo que es Ecuador y los clásicos. Pasamos ahora rapidito a revisar el capítulo 2, en donde hablamos de los franqueos mixtos. Los franqueos mixtos o franqueos de tarifa complementaria del Ecuador clásico nos dan la pauta de poder apreciar distintas combinaciones de colores muy llamativas, en algunos casos raras y en otros casos con apenas existencias de una pieza. El costo del franqueo de medio real por cada onza de peso. Aquí tenemos los cuatro, el denominado A, B, C, D, y empezamos a lo que es las combinaciones. La combinación de A más B, que es un medio real azul y un verde, nos da sobres con los colores verde y azul, que tenemos censados menos de 5 sobres de esta combinación. Ustedes pueden ver la parte de abajo, ¿no? Luego tenemos el AC, que es un azul con el amarillo. Básicamente es bastante común, estas son las combinaciones bastante común. Se usa mucho el amarillo para complementar el peso de 15 onzas, que era redondeado a 16 onzas, 8 reales. Usaban justamente 7 reales y medio, como está en la parte de abajo, ¿no? Con el medio real azul. La AD es la combinación del azul con el rojo, también se encuentra bastante, es lo que más común se encuentran los rojos y los azules, como pueden ver sobre de abajo. La combinación BC es de lo más raro porque obviamente ambas ellos son de la misma denominación, ambos son de un real, tanto el verde como el amarillo, por lo tanto se usaba el uno o se usaba el otro, entonces hay entre 3 cartas o 4 cartas de lo que yo conozco hasta el momento. La denominación de BD, que son verdes y rojas, es muy rara también. El rojo, como les mencioné, se usaba en complemento con el amarillo, pero no con el verde. Entonces aquí hay menos de 5 cartas, lo que hace una cosa bastante rara esta combinación de estos dos colores. En lo que son las C y las D, los sobres de amarillas con rojos es bastante común. Hablamos de común 50 piezas, por decirlo así, esa es la cantidad de censos en cuanto a la palabra común. Lo que es A, B y C, existe solamente un único ejemplar conocido. La foto no la alcancé a bajar, es un ejemplar de un sobre muy, muy raro. Esas se las debo, existe únicamente uno, carga el amarillo y el verde, que de hecho juntos ya es raro, y más el azul. Existe solamente un sobre. En lo que respecta al A, B y D, lo que es verde, amarillo, verde, rojo y azul, existen menos de 4 sobres, es una combinación sumamente rara y obviamente es algo muy, muy, muy buscado, es un tricolor muy impresionante este. El tricolor de ACD no es tan raro como el anterior, pero sí hablamos de menos 12 piezas alrededor de las que ya están censadas. Y el tricolor de rojo, con los dos unreales, tanto verde como amarillo, no se conoce el día de hoy, pero no se descarta que pueda existir, que pueda encontrarse. Y finalmente, algo que sí no pienso que nunca se va a encontrar es el cuatricolor imposible, los 4 sellos que considero que no existe. Esto de la relación al capítulo 2, sin ver la historia postal de Tarifa, sin ver los destinos, ni sin ver tampoco lo que hemos hecho en otras conferencias de correo marítimo y temas interesantes de barcos, sino quedamos a la base, a la combinación de colores. Pienso que se ha hecho un recorrido de todas las posibilidades de los 4 sellos ecuatorianos y con esto concluyo para agradecerles por su tiempo y por escucharme el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Paul. Muy bien, Paul. Gracias, Paul. Muchas Gracias, gracias, muy amigos. interesante. ¿Alguna pregunta? Paul, yo tengo... Pablo. Hola, Paul, felicitaciones. Una Sí, linda Pablito. charla, muy, Gracias, Pablito. muy ilustrativo. Y feliz cumpleaños de una Gracias, vez. Pablito. Muy amable. Personalmente veo que es más conveniente, o sea, clarísimo que hay que trabajar, la diferencia de trabajar entre el día y la noche. Me ayuda bastante, y ahí quisiera un comentario de tu parte, con una lámpara con luz blanca, no cálida, que le da un mejor color natural, por un lado. Y por otro lado, el catálogo que tú muestras, la paleta de colores, mi pregunta es, ¿existe una o hay varias alternativas? Algo similar a lo que son los catálogos, que te digo, Iberd o Scott o algo así, como para que nos recomiendes uno que sea bastante exacto o adecuado para nosotros. Muchas gracias, Paul.
Ya, Pablito, sí, muchas gracias. Sí, bueno, básicamente en cuanto tú usas la lámpara o en buena hora, ¿no? Yo conocí a Bertosa, no sé si tú te acuerdas del catálogo Bertosa. Y Sí, Bertosa sí. me decía que él nunca hacía estampillas en la noche. 6 de la tarde apagaba y se iba y cerraba, él solo hacía estampillas durante el día y hizo buenos catálogos. Él fue un gran estudioso de la filatería ecuatoriana, pero nunca vio una estampilla en la noche. Entonces, eso ya cada quien, al final esto es un hobby, ¿no? Cada cual decide qué es lo que desea hacer. En lo que es la estandarización de temas de las paletas, debe haber en SCO, debe haber IBER también, y los que venden productos filatélicos deben tener cada uno su cosa. Pero yo recomiendo la de Stanley Gibbons. Stanley Gibbons es la más antigua, por decirlo así, la que arrancó y con la que yo empecé, y la que ha ido mejorando con el tema. No sé, ahorita quizás otros filatelistas tendrán su opinión, pero Stanley Gibbons para mí, el abanico aquel que inicialmente mostré en la foto es lo que yo más recomendaría. Ahora, claro, con la llegada de las computadoras ya es diferente también, ¿no? Ya puede que haya computadores que te analicen, no tengas que tú ponerle atrás de la paleta y decidir, sino le haces un scan y la misma AP te dice que te bote el nombre. Problema también que cuando hay mucha tecnología de por medio no te va a dar 20 nombres, sino te va a dar 200. Entonces eso también ya sería una locura. Pero por lo pronto yo el Stanley Gibbons, Pablito, te recomendaría para lo que son los sellos de Ecuador. No sé, los otros países, cada uno con el respeto que se merecen, podrían usar otro tipo de tabletas, ¿no? Muchas gracias, Paul. Diego, Hola, buenas noches. Felicitaciones, Paul. Gracias, Diego. Tengo inquietud, tú hiciste un comentario del papel batoné. En efecto, no creo que debería llamarse batoné. Yo vi en algunas subastas que el papel más bien es como hoja de cuaderno. Entonces tiene líneas horizontales y sobre ese papel imprimieron, que es súper raro. Solo eso un comentario. Sí, bueno, el papel batoné, yéndonos de la traducción de batoné y late, me parece que es lo mismo. Entonces, Diego Vázquez, luego de sus investigaciones, sus colecciones, llegó a una conclusión muy interesante, muy suspicaz, en donde él dice que el batoné y el late es el mismo, sino que la gente se confundió, los catálogos se confundieron y lo denominaron así al nuevo papel de hojas de cuaderno, que no tenemos el nombre en inglés. Él tiene razón, él me dio este comentario cuando yo había montado la colección y ya no usé una nueva denominación, pero es quizás lo más acertado lo que Diego dice, que no, término batonero no deberíamos usar en lo que es ese papel, sino algo, líneas de cuaderno, por decirlo así. Y el batonero es realmente el late, eso es lo que Diego se refiere. Rafael. Hola Paul, happy birthday. Thank you, Rafael. Pregunta sobre los colores. ¿Cómo tú puedes diferenciar qué colores fueron los originales y no porque el environment los cambió debido a la luz y a veces años atrás la gente fumaba mucho y cambia el químico que hay en los colores y oxidación de algunos colores? Sí, bueno, nosotros tuvimos la suerte de que muchos de los sobres, de las plicas que contamos de nuestras colecciones, estuvieron guardadas hasta más o menos 1980 en un archivo. Entonces, este archivo de la ciudad de Guaranda se conservó muy bien y fueron encontradas las plicas prácticamente un 95% de las que existen en colecciones en un solo hallazgo, el hallazgo de Lorenzo Sá. Entonces fue una ciudad muy fría y se estuvo muy bien guardado, muy bien conservado. Y cuando salió en los años 80 a la venta y a la luz, pudimos tener las plicas en lo que es, en lo que es sin lavar los sellos. Entonces eso nos da la pauta, las fechas de eso, investigando, bueno, cientos de cartas y muchos años, hemos podido llegar a la conclusión de clasificarlos cronológicamente como los he logrado clasificar. Y el nombre, sí, el nombre es algo medio subjetivo, ¿no? El nombre se ha dado en relación a lo que Bueno, es la paleta, claro. Pero lo que es la primera entrega, la segunda entrega es en relación a fechas que existen en sobres, que no los he puesto por un poquito cuestión de espacio y tiempo, pero dentro de lo que es el grupo de clásicos que tenemos en Ecuador, dentro de los estudios y dentro de lo que he visto, pienso que es lo más acertado que existe en clasificación cronológica, sobre todo del azul, que no se había hecho antes.
Me pregunto si en el futuro mejor descripción de los colores sería usar los RGB colors, los colores que en los tres. Sí, puede ser, puede ser. Eso ya queda para los filatelistas juveniles, no para los viejos que nos estamos retirando. Ah, come on, todavía no somos tan viejos. Henry puede hacer eso. Para los de Perú. Gracias, Paul. No, de nada, gracias a ti. José, Paul, muchas gracias por la exposición. Prácticamente mi pregunta va, primero una sugerencia y luego una pregunta. La sugerencia es sobre la luz, pues prácticamente la que puedo hacer es que no sea incandescente porque es amarilla y cambiará completamente el tono. La fluorescente blanca, pues realmente los vuelve verdes, vuelve el tono verde, y yo recomendaría la luz LED, que es la más, la más lineal prácticamente para poder ver los colores tal cual. Lo digo porque yo soy búho, yo soy de la noche, pues prácticamente lo mío pues es en la luz. Cuando tengo una diferencia, pues me espero el día siguiente y checo la diferencia. Y la otra es una pregunta, precisamente llegando a la pregunta parecida de Rafael. Cuando hay una diferencia entre saturación, tono, color y decoloración, ¿dónde entra la frontera cuando es precisamente esa diferencia? Saturación, tono, color y la decoloración. Claro, bueno, yo en lo particular me he ido mucho a los sobres, porque cuando yo tenía 2000 sellos, uno al lado de otro, estaba totalmente perdido. O sea, podía haber sido un sello emitido 66, pero si fue lavado 5 veces, yo lo clasificaba como 73, pero fue lavado, o sea, no me daba nada. Hasta que no aparecieron muchos sobres y no apareció el tema de las ventas de grandes colecciones y que habían comprado estos sobres de estas plicas de Lorenzo Sá, y en base a eso podíamos ver sobres intactos, con letra nítida, con el matasello nítido, con estampillas prácticamente invisibles. Entonces ahí ya podíamos darnos cuenta de que viendo la fecha 72 o viendo la fecha 73 marzo, 73 mayo, entonces era que el impresor ya no tenía tinta, la tinta era tan mala calidad que podíamos clasificarla como última, sin que haya sido lavada, o sea, estando presente en el sobre. Igual de la misma manera podíamos ver otros estampillas con buena coloración y nítidas del 70, que a veces confundían con la primera, pero si tú te podías analizar, era una tinta más pastosa, más espesa. El hecho del cóndor y el hecho de las alas del cóndor, podías ver una doble tinta y podías clasificarla como del año 70. Te ibas al matasello y efectivamente estaba matasellada en el año 70 a pesar de ser nítido. Ahí viene que fue durante el tercer contrato que se lavaron las planchas, porque él trató el impresor de conseguir el contrato para la segunda emisión que venía en el 1873, y por eso lavó las planchas y mejoró un poquito su calidad, pero finalmente, como no ganó el contrato, lo perdió, de la siguiente emisión, ya las últimas emisiones fueron muy mal hechas, pero como te digo yo, basándome en lo que son sobres. En la presentación que hice ahora, justamente en cada página de mi tratamiento, va en la parte inferior el sobre, con la estampilla que está arriba, con la fecha ya más o menos que cronológicamente clasificado. Ok, muchas gracias. No a las órdenes. Mauricio, Paul, felicidades por la charla y feliz cumpleaños. Gracias, Mauricio. Una preguntita. Aparte de todas estas diferencias en tonalidades o en saturaciones que nos has mencionado, ¿hay alguna diferencia si se ven bajo luz ultravioleta? ¿Se ve bajo luz qué? Ultravioleta, UV. Bueno, nosotros tenemos algunas filigranas, ¿no? Tenemos unas rarezas que tienen filigrana, entonces le ponemos la luz esta y le ponemos para ver a través, pero no, definitivamente le pones una luz y el papel es papel blanco y se pierde todo, o sea, no, casi lo único que distingue es cuando es papel cuadriculado y cuando es papel blanco, o quizá de late paper, pero el color en lo que es ponerle la estampilla a la luz no tiene sentido, o sea, pierde todo tipo de clasificación, todo tipo de lógica, clasificarlo poniéndolo a través de la luz.
Ok, ok. Calidad de papel sí, filigrana sí, pero color ya no. Ok, gracias, Paul. Ya nada. Walter. Gracias, Paul, por la charla muy interesante. Una pregunta, ¿hay falsos que sean difíciles de identificar, por ejemplo, Esperati, alguno de esos? Y si hay, ¿también tenían variedad alta de colores o se pueden identificar los falsos por el color? Sí, muy buena pregunta, Walter, y debió haber puesto un par de falsos ahí, pero los falsos son otra impresión, son diferentes, tienen diferencias en la impresión, así que son muy fáciles de detectar. Y generalmente cargan 2, 3 colores básicos, tanto para el azul, para el amarillo, como para el verde. Son 2 colores repetitivos. En el rojo es un poco más difícil, pero son fáciles de detectar. Las falsificaciones de Ecuador son fáciles de detectar. O sea que Esperati no falsificó la edición. Tenemos Spiro, tenemos Fournier, Claro. pero son cóndores diferentes, otro pico, otros ojos, otras plumas, nada que ver. O sea, no necesitamos ni ir al color, solamente en la impresión ya vemos que son diferentes. Gracias. Pablo, una curiosidad, más o menos saliendo un poquito del estudio que has hecho, que es bien preciso, tratando de poner el color en el momento, ¿no? De las estampillas sueltas que tú has visto, digamos, alguna alteración significativa de colores que ha sido, qué sé yo, cuando lo lavaron, el rojo, de repente le pusieron alguna sustancia y ahora el rojo ya no es rojo, es marrón? Sí, O, claro, cómo no. Bueno, pues son estampillas dañadas, ¿no? Son ajá, estampillas que intentaron hacerle papel azulado o intentaron hacerlas, yo qué sé, negras, a las azules hacerlas negras, pero se dañan, definitivamente se dañan y te das cuenta inmediatamente que no sirven. No, clasificación en colores de los azules tiene 100 colores, pero lo importante es ir, como te digo, a los sobres, porque de los claro. 20 que tengo aquí existen esos sobres, existen intactas. Entonces sí nos ha dado un poquito la pauta en lo que es Ecuador para clasificar así. Ok, gracias. La razón por la que te pregunto es por una curiosidad dentro de Perú, ¿no? Hay una estampilla, la del 2 centavos de la llama, que está escrito en algún lado que existe una prueba en color rojo, que sería la misma, igual que el trencito que es color rojo. Pero nadie en su vida ha visto la prueba documentada en color rojo, pero recientemente hubo una discusión de unas cosas que parecen pruebas, pero son en color marrón. Entonces la especulación es o ese papel o lo que fuera fue algún momento expuesto a alguna sustancia que la puso en gris, bueno, es una idea aventurada, o también viene la oxidación de las tintas, ¿no? Porque hay, sobre todo en el amarillo, en Perú, en 1918, habían unas estampillas que estaban impresas obviamente en color amarillo, pero hubo un lote de esas que a través del tiempo se volvieron marrones. Y no estamos hablando de un archivo junto que estuvo guardado en un lado. Aparentemente todas las que se usaron durante ese tiempo tuvieron un componente que a través del tiempo se oxidó y se volvió marrón. Entonces, me imagino que en el amarillo del 1 real de repente existe algo similar, o en el rojo del 4 real es algo similar por oxidación. Bueno, fíjate tú que en la oxidación en Ecuador sí existen, pero desde la American Banknote, ¿no? 1881 en adelante sí existen oxidaciones, de las naranjas se tornan cafeces, el 10 centavos de orange se hace café, amarillo, pero acá en primera emisión no, fíjate, no existe Nada de otro eso, ¿no? químico que haya, que intervenga en lo que sea. Una cosa que nos estamos olvidando aquí que nadie ha comentado, yo tampoco debería haber comentado siendo el expositor, es la goma. Siempre es importante tratar de clasificar los colores con goma, ¿no? Con sellos con goma, que no hayan sido alterados, porque como tú dices, pueden ser objeto de alteración química y la goma se pierde. Entonces ahí te puedes dar cuenta que le intentaron alterar el rato que le mojaron con una cosa. Por eso es importante siempre tratar de conservar sellos con goma. No siempre es posible, ¿no? No siempre es posible, pero sí unas pruebas o algunas cosas de colores raros serían bueno tenerlas con goma mejor. Pero también la luz puede cambiar los colores definitivamente Claro. y de preservar la goma. Eso sí,
Es Pero así. muchas de las tintas en esos tiempos tenían hierro que oxida. Era común usar el hierro en las tintas esas y por eso es que se usa a veces peroxide Ujú, ujú. para que le quita la oxidación y te restaura el color original. Mauricio puso una cosa interesante de un video del Penny Black, cómo cambiaban el color cuando lo ponían y lo restauraban el color original en el chat. Eso está interesante. Walter. Sí, Paul, en bloques grandes o planchas, no sé los bloques grandes que existen, ¿se notan diferencias de color también en la misma plancha? Sí, exactamente. Sí se notan diferencias de color, que es justamente las parejas que he hecho, ¿no? El 18 el 19, el 7 el 8, el 9 10. En algunos casos en la misma plancha están los dos colores. Entonces no necesariamente son entregas, sino son ya cosas de influencias químicas, luces, clima y eso. Pero sí, en la misma plancha hay veces dos colores que sí se encuentran, dos tonalidades leves. Sí, tienes razón. Buena pregunta, Walter. Gracias. Listo, entonces no vamos a ser quienes se demoren en tu celebración, Paul. Muchas gracias por la presentación. Gracias por venir. Se agradece sobre todo en el día de tu cumpleaños. Muy amables, gracias. Fantástico. Gracias por venir, amigos. Bueno, Un gran abrazo a todos. Gracias, Paul. y el Gracias día por de venir.